Bendiciones, amados hermanos, en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de encontrarnos una vez más para compartir de su palabra, disfrutar de este tiempo con gozo. Este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos, nos alegremos y meditemos en su palabra. Amén. Yo quiero, hermanos, que nos preparemos de una vez para poder entrar en el tema que el Señor trae para nosotros hoy, y que usted pueda abrir su corazón y que usted pueda decir: bueno, Señor, esta es una oportunidad más para que tú me hables, para seguir creciendo, para seguir que yo pueda aprender de lo que tú quieres que yo aprenda. Amén. Vamos a orar en esta hora para poner este tiempo en manos del Señor y que el Señor prepare nuestro corazón para que esta palabra sea de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a pedirte en esta hora que tu palabra, Señor, sea, Dios, esa palabra que nos fortalece, Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te queremos pedir, Dios, que tú puedas hacer en nosotros, Dios, ese propósito, Señor, ese camino que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque cada día, Señor, que entramos en tu palabra es una oportunidad para crecer, para caminar, para establecer nuevos retos, Señor, y lineamientos de tu palabra en nuestra vida, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y los tiempos, aleluya, están complicados, Señor, pero sabemos que contigo todo es posible, Señor. No importa lo que suceda, pero contigo todo es posible, y caminaremos, iremos hacia adelante sabiendo que tú has preparado una bendición especial para nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Valorando mi mente. Hoy vamos a hacerle un examen a nuestra mente. Vamos a valorar a ver qué tal estamos. Y vamos a hacer un autoexamen de manera que nosotros podamos hoy salir entendiendo que Dios no ha cambiado su propósito. Porque a veces, hermanos, nosotros nos desviamos por alguna circunstancia, por una o por otra circunstancia. Nos desviamos. Entonces el Señor quiere que nosotros sigamos entendiendo que Él va a cumplir ese propósito, pero nosotros necesitamos someter cada una de las áreas de nuestra vida a Él, a su voluntad, a su palabra. Entonces hoy vamos a valorar nuestra mente, vamos a hacer un examen a nuestra mente. Y hoy vamos a ver un pasaje muy conocido, porque es muy conocido. Y quiero que me acompañe entonces usted en esta hora al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios añada bendición a su palabra. Yo quiero en esta mañana, hermanos, que iniciemos echándole un vistazo a la consagración. Recuerde que vamos a hablar de la mente, pero quiero iniciar echándole un vistazo a la consagración nuestra como hijos de Dios. Y es que en el Antiguo Testamento las cosas, los objetos y las personas santas se consagraban al servicio de Dios dependiendo los actos y los ritos que se hicieran, sin que por ello se dejara de apuntar el sentido de la santidad interior. Entonces, cuando las cosas, cuando los utensilios y cuando las personas eran consagradas mediante actos y ritos para servir al Señor,
no debía de perderse, hermanos, el sentido de que no era solamente en esta parte externa, sino la santidad interior también era importante. Ahora, vamos a ver una relación rápida entre la palabra santificación y consagración. En el Nuevo Testamento esta relación viene a ser muy íntima, pero la obra de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Introducen condiciones y factores que nos permiten distinguir las cosas entre los dos conceptos, entre la santificación y la consagración. Ahora, el término realmente pareciera que fueran dos sinónimos. Ahora, cuando hablamos realmente de la santificación y la consagración, porque no vamos a entrar en profundo en el tema, porque ese no es el tema, pero tenemos que entender aquí que lo más importante es que sepamos que la parte interior nuestra, en este caso estamos hablando de la mente, no queda por fuera de la obra y la operación del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos todos los días que someter nuestra mente. Mire lo que dice el pasaje, y por eso me gusta en esta versión en la que lo hemos leído. Dice que nosotros tenemos que dejar que Dios nos transforme a nosotros, todo, en personas nuevas. ¿Pero cómo? Al cambiarnos la manera de pensar. Porque cuando Dios nos cambia la manera de pensar, entonces aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces, hermanos, nosotros no conquistamos en Dios lo que Dios quiere lograr en nosotros, porque hay situaciones en nuestra mente que no han sido quebradas. Hay situaciones en nuestra mente, hay conceptos, hay paradigmas. Pablo dijo que los paradigmas eran malditos. Ahora, cuando nosotros entramos en la renovación de nuestra mente, mire qué interesante, porque el pasaje dice que nosotros tenemos que no imitar las conductas. Y la Reina Valera habla de la palabra conformarse, porque dice: no se conformen a este siglo o a este tiempo, a lo que está pasando, sino que transfórmense por medio de la renovación. Entonces vamos a hacer este contraste. La Reina Valera nos dice que es una renovación, o sea, es algo constante. No podemos dejar de lado el trabajo que hay que hacer con nuestra mente, la operación del Espíritu de Dios en nuestra mente. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice que no tenemos que amoldarnos, no hay que hacer imitadores de estas conductas. Porque cuando nosotros sometemos nuestra mente y el Espíritu de Dios, los matices, la operación del Espíritu de Dios está allí, entonces aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Y sé que también, y más adelante en otras enseñanzas, vamos a estar hablando de nuestras emociones, del cuerpo, pero la mente es una parte importante. Ahora, vamos a distinguir tres normas en este versículo sobre la transformación de la mente. Normas que tenemos que tomar en cuenta, que aquí el apóstol Pablo nos las enseña. En primer lugar, el verso encierra una exhortación negativa. En otras palabras, lo que está queriendo decir es que el creyente consagrado, santificado, no debe conformarse con el mundo. En este caso, se traduce a este siglo. El creyente que ha sido consagrado, el creyente que ha sido transformado por Dios, no debe de conformarse con el mundo. Entonces, de una manera positiva, ¿qué es lo que hay que hacer? Debe de ser transformado por la renovación de la mente. En la Nueva Traducción Viviente dice que nosotros hemos sido convertidos en personas nuevas a eso que Dios nos ha cambiado la forma de pensar. Entonces, el resultado, hermanos, de evitar la forma externa del mundo
El resultado de evitar cómo el mundo puede afectarme a mí, en lo que el mundo tiene, en lo que el mundo me ofrece, en lo que yo veo a diario del mundo, es como permitiendo que el Espíritu Santo de Dios haga una transformación honda en mi manera de pensar. Es sometiendo mi manera de pensar. Entonces aquí Pablo empieza exhortándonos y diciendo: no se conformen a este siglo, no imiten las conductas del mundo, no imiten el comportamiento del mundo. Note que Pablo no empieza hablando de una vez de la mente. Él empieza hablando de los efectos negativos de quien ataca la mente. El mundo, Satanás con sus engaños en el mundo ataca la mente y nos hace pensar. Hermanos, si ustedes saben que la mente es un arma poderosa, la gente toma decisiones basadas también en sus emociones, pero mucho en lo que piensa. Es por eso, hermanos, que cuando nuestra mente no está sometida por Cristo y la palabra de Dios, corremos peligro. Corremos peligro. Entonces Pablo empieza diciendo esta exhortación: usted creyente consagrado no debe conformarse a este mundo. Usted creyente consagrado, no se amolde, no practique las conductas, no imite las conductas del mundo. Y hay un resultado, hermanos. Hay un resultado importante. Ahora, la obra del Espíritu Santo está implícita en la exhortación. Pero ¿cómo se va a dar esto en nuestra vida? Con la práctica, en la experiencia de conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, no seguir viviendo según la forma externa del orden presente de este mundo es lo que requiere de nosotros para una transformación total. Ahora, ¿cómo se va a efectuar eso en nuestra vida? Cuando nuestra mente recibe una potencia directora, una dirección que nos capacita para reconocer la voluntad de Dios y obedecerla con deleite. No que la voy a obedecer porque Dios quiere que lo haga. Y por ahí escuchaba un día que alguien decía que Dios es muy exigente. Y le quiero contar, hermano, hace un par de meses falleció un tío político mío y siempre él tuvo en su corazón de que Dios estaba muy ocupado, no tenía tiempo para él. Y sabe, siempre él encajó eso en su forma de pensar. Y creo que nunca dejó de pensarlo. Ahora, ¿qué es lo que hace la transformación de la mente? Nos hace obedecer la voluntad de Dios con deleite, no quejándonos, no diciendo Señor, ¿por qué? Sino diciendo, bueno, Señor, es tu voluntad. Yo les contaba a ustedes el día miércoles, cuando supimos del fallecimiento del pastor Carlos Guerra, un hermano de mucha bendición para mi vida, para mucha gente, hermanos. El pueblo evangélico en Costa Rica lo amaba mucho. Fue un hombre que hizo muchas cosas. Fue un hombre que Dios usó grandemente. Y uno se preguntaba quizás, Señor, ¿pero por qué? En mi mente yo decía, Señor, ¿pero por qué? El pastor estaba bien. De un pronto a otro enfermó. ¿Pero qué significa eso? Voluntad de Dios. Y cuando nosotros en nuestra mente no entendemos la voluntad de Dios, ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a obedecer con gozo, no vamos a obedecer con deleite, sino que lo que vamos a hacer es obedecer a regañadientes. Y eso no es obediencia, eso es rebeldía. Cuando la transformación total de la mente a través del Espíritu Santo entra en nosotros, esa nos capacita para reconocer cuál fue la voluntad de Dios. Y quizás hoy, hermano, usted está pasando por alguna situación en particular que usted no quiere reconocer que es la voluntad de Dios, y usted se resiste y usted dice Dios no, y entra en negación y hasta pelea con Dios. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mente renovada, entonces la voluntad de Dios se va a manifestar en nuestra vida y nosotros vamos a saber reconocer cuándo es la voluntad de Dios. Ahora,
puesto que la voluntad de Dios abarca todo lo que es bueno y perfecto, también abarca todo lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios es que nosotros no nos amoldemos al mundo, no imitemos las conductas del mundo, no hagamos como hace el mundo. Mire qué interesante en esta primera parte cuando Pablo habla de esta exhortación, porque los exhorta, nos exhorta. Entonces, cuando nosotros decidimos venir a Cristo, decidimos no seguir viviendo según las modas del mundo, pero automáticamente nuestra mente debe cambiar el chip, esa transformación, esa metamorfosis que hacemos de parte de Dios, para que podamos saber que Dios hace algo que tiene un resultado. Pero la dirección del Espíritu Santo es la que nos va a capacitar a nosotros para reconocer eso. Y mire, hermano, quiero repetirle este punto. Cuando usted y yo reconocemos cuál es la voluntad de Dios, obedecemos con deleite, obedecemos con gozo. No obedecemos reclamándole a Dios por lo que Él hace. Entonces Pablo en esta exhortación hace algo importante. ¿Por qué hace algo importante? Porque Él nos demuestra primero la condición que hay afuera, la condición que hay en el mundo, la condición que hay en las conductas del mundo, la condición que hay cuando nosotros no miramos a Cristo y nuestra mente, aleluya, se tapa, se cierra. Y una de las cosas, hermanos, que ha dañado mucho al creyente es su forma de pensar. A veces pensamos que lo sabemos todo, a veces pensamos que no sabemos nada y tenemos que aprender a hacer un equilibrio. Pero el primer equilibrio que tenemos que hacer es que nuestra mente tiene que estar sometida al Espíritu Santo, a la operación del Espíritu Santo y a esta palabra que es la que nos guía. Esta palabra es la que usted necesita para que su mente sea transformada. Pero hoy tenemos gente que no quiere leer Biblia. Hoy tenemos gente que no quiere estudiar la Biblia, no quiere tocar la Biblia para nada. No quiere experimentar la transformación que produce, aleluya, meterse en la Escritura para ser transformado. Mire, hermano, cuando el mundo le dice a usted un montón de cosas, cuando las circunstancias, aun cuando otras sectas o doctrinas que usted ve diciendo tonteras de la Biblia, pero usted está metido en la Biblia y usted conoce la verdad, entonces nunca su mente se amoldará a este mundo. Nunca, nunca, nunca. Porque usted va a saber reconocer realmente la voluntad del Señor. Entonces, en este primer punto, Pablo nos enseña de esta exhortación. Nos habla, nos advierte. En segundo lugar, Pablo nos presenta la no conformidad con el siglo. O sea, la no conformidad con este mundo. La no conformidad, el no conformarnos con que estamos aquí para moldarnos al mundo. No. Naturalmente, hermanos, hemos de vivir aquí en este mundo. Y es preciso que hay que tratar ¿con quién? Con los habitantes del mundo, con las costumbres del mundo. Usted está en el mundo, mas no pertenece al mundo. Ahora, sin esta vida normal, careceríamos de medios para llevar a cabo el testimonio cristiano, hermanos. Si no estuviéramos en este mundo, a como está el mundo allá afuera, a todo lo que está pasando, no tendríamos medios para poder testificar de la obra. ¿Y cuál es la obra? Aleluya, recuerde lo que dijo, aleluya, Jesús en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, que todos lo conocemos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, cuando nosotros no nos conformamos a este mundo, pero estamos aquí donde usted anda, en la parada, en el hospital, en el supermercado, en la farmacia, con el vecino, esos son los medios que Dios usa para que usted y yo demos testimonio de lo que Dios prometió, que cuando el Espíritu Santo estuviera entre nosotros íbamos a recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigos de lo que Dios hace, aleluya, para ser testigos de lo que Dios puede hacer en su iglesia, para ser testigos de que Dios ha cambiado nuestra mente y tenemos una forma de pensar diferente. Esos son los medios
Claramente Pablo nos lo enseña. Y al mismo tiempo, hermanos, el mundo, ¿sabe qué? El mundo está animado por principios que hallan su origen en el diablo, en Satanás, en el príncipe de este mundo. Hay un análisis y un terrible y profundo terror en el mundo porque Satanás es el príncipe de este mundo. El mundo camina de acuerdo a los principios de Satanás, pero nosotros caminamos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y entonces esos son los medios que tenemos para dar testimonio de la obra de Cristo. Pero ¿cómo cree usted que daremos testimonio de la obra de Cristo cuando nuestra mente no está ubicada? Cuando nuestra mente no está completamente ubicada. Es por eso, hermano, que tenemos que prestarle atención a nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? Y es por eso que hoy vamos a hacer este examen. Vamos a valorar nuestra mente. Pablo nos habla algo importante. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde que le dije que el mundo está siendo conducido por principios del príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Dice, y cuando nosotros, en el verso 2 dice, anduvimos en otro tiempo, hermanos. Eso es pasado, está en pasado ahí. Ese verbo está en pasado. Anduvimos. Pero ¿por qué a veces tenemos reacciones de como si el verbo estuviera en presente? Y por eso, hermanos, al principio de la enseñanza les hablé un poquito sobre la consagración y la santificación. No íbamos a entrar en detalles, pero simplemente es cuando la persona consagrada entiende quién tiene que tener el dominio de su mente. ¿Quién tiene que tener el dominio de su mente? Ahora, según lo que Pablo nos dice aquí, porque nosotros recibimos vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes, pero gracias a la obra de Cristo hemos sido sacados de este presente siglo malo. Amén. Hemos sido sacados. Ya no pertenecemos a este siglo. Estamos en este mundo. Estamos viendo lo que el príncipe de este mundo está haciendo, Satanás. Pero nosotros no pertenecemos a este siglo. Gálatas capítulo 1 verso 4 dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, los vehículos que dirigen la vida del creyente consciente de su nueva naturaleza deben distinguirse de aspectos negativos. En otras palabras, hermano, cuando usted sabe por quién está siendo usted conducido, debe distinguirse totalmente de lo malo, del egoísmo, de la lucha, de la envidia, de la murmuración, de las guerras, de todo lo que dirige Satanás. Miren lo que dice aquí Pablo a los Gálatas: el cual
se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En otras palabras, está diciendo que todo esto es dirigido por Satanás. Satanás dirige la esfera de este mundo, pero cuando nosotros somos creyentes consagrados y santificados, somos conscientes de nuestra nueva naturaleza, cuál la que Dios ha puesto en la renovación de nuestra mente y bueno, de nuestro corazón también, para caminar diferente y dejar atrás lo que antes no teníamos. Recuerde lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo aquí nos habla de lo mismo. Ahora, ¿sabe qué es lo más complicado, hermanos? Que es muy fácil seguir las modas del mundo. Es muy fácil. Hay algo en el corazón del hombre que por su naturaleza primera es más fácil inclinarse hacia las modas del mundo. Pero nosotros debemos, hermanos, de valorar esto de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús supo ser amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas, aleluya, de gente que robaba, de asesinos, de endemoniados, de leprosos. Él supo ser amigo de ellos, pero con una sola condición, con un solo objetivo: el objetivo de ganarles para el reino de Dios, pero sin someterse en lo más mínimo a las normas de este mundo. Y lo vemos, Jesús compartió con mucha gente, pero con el único objetivo de ganarlos para el Señor. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad, Él nos ha dado la oportunidad a nosotros de poder, hermanos, tener la capacidad de conocer su voluntad, pero a través del sometimiento. En este caso estamos hablando de la mente, del sometimiento de nuestra mente. Y de no conformarnos a lo que está allá afuera. De no conformarnos a lo que está allá afuera. Si nuestro corazón realmente fuera consciente, hermano, nos damos cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo no tiene nada absolutamente que ofrecernos. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar y último, en esta transformación interna que nosotros recibimos, hermanos, en la nueva naturaleza del nuevo hombre que somos nosotros, debe ser transparente el velo de la vida humana. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros seguimos siendo humanos, seguimos estando en esta carne, pero manifestando la transformación que se efectuó en la regeneración de nosotros como creyentes. Y el medio que está usando el Señor, uno de los medios que el Señor usa, es la renovación de nuestra mente. El próximo domingo hablaremos del corazón, luego hablaremos de las emociones, pero hoy, hermanos, escucha, quiero repetir esto. La naturaleza nueva que hemos recibido, la que Pablo nos dice en 2 de Corintios 5:17, que ahora somos nueva criatura. Sí, hermanos, estamos en esta carne que no aprovecha para nada, dice la Biblia, pero ponemos en manifiesto el ser transparentes por la transformación que se efectúa en nosotros, empezando por la renovación de la mente. En otras palabras, la operación del Espíritu de Cristo hace posible la posesión de la mente de Cristo en nosotros, que nos lleva a pensar como Cristo pensaba, a adoptar las actitudes de Cristo frente a las circunstancias de la vida, aleluya, a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, aleluya, a tener la mente de Cristo. Cuando la mente de nosotros es renovada, automáticamente el dueño de nuestra mente es Cristo. Y necesitamos entender cuál es la importancia de esto. Porque si no, entonces, hermanos, lo que simplemente haremos es andar dando tumbos al aire como cristianos. Ahora, el carácter del hombre, escuche,
Parte del carácter o mucho del carácter del hombre es amoldado por lo que piensa. Usted es y yo soy, y mis actitudes y sus actitudes son las que se manifiestan mucho de acuerdo a lo que usted piensa. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Es que yo soy así porque mi papá siempre fue así y en mi casa se hacía así. Esa es una forma de pensar. Y aunque sea negativa y la esté llevando al infierno o esté llevándolo al hueco, sigue pensando que así es, porque así lo hacían en su casa y así lo hacía su papá. Y entonces por eso tenemos mucha gente, aún cristianos, hermanos, metidos en huecos donde no pueden salir porque no quiebran ese paradigma en su mente. Todo lo que hacemos es amoldado por lo que pensamos, aún abarcando actitudes que dependen de los deseos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 17 al 21. Dice Pablo, mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aleluya. Y aquí entra el corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es una palabra poderosa, hermanos. Esto es una palabra poderosa. Es la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Es saber que nuestra mente tiene un poder ilimitado en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que somos. Entonces, si nosotros adquirimos hábitos externos que no corresponden a una vida de transformación de nuestro pensamiento y de nuestros deseos, sabe, hermano, discúlpeme, pero no seremos más que otra cosa que hipócritas. No hay otra cosa que podamos ser más que hipócritas. Porque aquí Pablo está diciendo, los cuales después de que ellos, hermanos, cuando perdieron la vanidad de su mente, dice que entonces perdieron la sensibilidad, perdieron el tacto y se entregaron a la lascivia. Cuando nosotros perdemos, aleluya, cuando nos perdemos en la vanidad de nuestra mente, entonces vamos directo al hueco, hermanos. Vamos directo al hueco, vamos directo a la ruina, vamos directo a donde Satanás quiere tenernos, hacia donde el príncipe de este mundo quiere tenernos. Transforma nuestra mente, Señor. Necesitamos ser transformados por la mente. La palabra de Dios discierne los pensamientos, hermanos, y los propósitos del corazón. Y sabe, en vano le ofreceremos al Señor sacrificios públicos que correspondan supuestamente a realidades internas. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 13 que nada es oculto, hermano. Todo ha de ser manifiesto en la presencia de Dios. Y todas las cosas están desnudas y abiertas delante del Señor. Entonces no importa el sacrificio que usted haga, no importa si usted viene al templo todos los días, no importa si usted quiere demostrar de una forma externa que usted es un gran cristiano, pero si usted ha sido, aleluya, ha tenido vanidad en su mente, entonces su entendimiento se va a entenebrecer, aleluya, y dice que entonces usted será entregado a la lascivia, será entregado a los errores, al pecado, hermanos. Eso es lo que quiere decir. Por eso mire la importancia. Y me encanta el verso 20 y 21 de Efesios 4, porque Pablo dice: pero ustedes, amada iglesia, camino de vida, creyente que me escucha, tú no has sido enseñado, usted no aprendió así de Cristo. Cristo no le enseña a usted así a través de esta palabra. Dice: ustedes no habéis aprendido así de Cristo. Y si en verdad ustedes lo han oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, si hemos sido enseñados por Cristo, si realmente hemos oído esta palabra,
Necesitamos entonces despojarnos de la vanidad de nuestra mente para no ser hipócritas. El conocimiento, hermanos, el conocimiento experimental de la voluntad de Dios es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de conocimiento experimental me refiero a que lo experimentamos, lo vivimos, lo hemos sentido. Y hoy tenemos muchos creyentes preguntándose: ¿cómo podré yo discernir la voluntad de Dios en esto, en aquello, en la decisión que tengo que tomar? ¿Será la voluntad de Dios que renuncie al trabajo y agarre el otro? ¿Será la voluntad de Dios que compre este carro? ¿Será la voluntad de Dios que agarre esta deuda? ¿Será la voluntad? Hermanos, y Pablo lo declara en el primer versículo que leímos de Romanos 12:2. La consagración de nuestras vidas al Señor, sumada de la renovación de nuestra manera de pensar por la potencia del Espíritu Santo, nos capacitará para experimentar cuál es la voluntad de Dios. Cuando usted se consagra a Dios y usted renueva su mente por el poder del Espíritu de Dios, entonces usted estará capacitado para conocer la voluntad de Dios. De menos no. Y se sobreentiende, hermanos, el constante uso de la palabra de Dios cuando nos habla de aprender de Cristo. Aquí Efesios 4 lo decía. Y para meditar en lo que se ha revelado con el Espíritu de Dios. La mente, hermanos, la mente que está en comunión constante con Dios por medio de la palabra, unida a la voluntad de Dios, es la que se rinde a lo que Dios da a conocer de sí mismo. Entonces, ¿qué pasará? No hará problemas, no hallará dificultad cuando tiene que ser su fe puesta a prueba, porque usted va a saber que al usted estar consagrado y su mente renovada en Cristo, aunque lo que usted quería no se cumplió, pero usted dice: oh Señor, te obedezco y estoy gozoso y gozosa, porque sé que aunque no se dio lo que yo quería, era tu voluntad, Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? Dios, hermanos, Dios está cada día en todas las variadas dificultades y circunstancias de nuestra vida, hermanos, porque la voluntad de Dios es hacerlo. Pero muchas veces la respuesta de Dios no es para todos sí. Y cuando nuestra mente no está sujeta a su palabra y no está siendo renovada, entonces caemos en situaciones y a veces claudicamos hasta Dios, contra Dios. Las decisiones, hermanos, las decisiones que surgen de la voluntad de Dios tienen tres características, y ya lo dice Romanos: es buena, agradable y perfecta. Es agradable porque es de conforme a la palabra de Dios. Es perfecta porque indica que es adecuado y que ha sido autorizado por Dios. Y necesitamos saber, hermanos, que el camino que Dios ha trazado está ahí. Pero el mundo es como la neblina. Cuando usted va manejando, aquel que maneja, es como la neblina. La carne impide, aleluya, que el sol de la revelación divina nos ilumine con claridad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La guía del Señor obedece a leyes espirituales a las cuales es preciso someternos si hemos de caminar gozosos con el Señor. Pero la corriente del mundo es como esa neblina. Y hay confusión entre la carne y se mezcla los deseos míos, y eso me entenebrece la mente. Y dice Pablo aquí que entonces el entendimiento, cuando yo dejo que mi mente caiga vanidad, es entenebrecido y caigo en ignorancia y termino siendo un hipócrita, porque entonces no camino de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sabe, hermanos? Y cuando tenemos la mente, el entendimiento turbio, eso frustra el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso es el resultado de que muchos creyentes andan como en neblina, dando tropezones para arriba y para abajo en sus decisiones, y son inestables. Y eso produce en nosotros doble ánimo. Un día estamos bien, otro día no estamos bien por lo que pensamos. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Así que, amada iglesia, valoremos nuestra mente. Hagámosle un examen a nuestra mente, hermanos amados, para que podamos saber y entender qué es lo que necesitamos cambiar, cuáles moldes, cuáles paradigmas, qué cosas necesitan ser quebradas en nuestra vida para que Dios siga cumpliendo el propósito que tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Incline su rostro ahí donde usted está y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu infinita y hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque quizás solamente le dimos un pincelazo a este tema, Señor, quizás, Señor, sé que tú, Dios, estás haciendo una obra maravillosa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Dios, a valorar nuestra mente, a hacerle un examen a nuestra mente, Señor, porque necesitamos, Señor, que podamos entender cuál es el propósito tuyo, Señor, pero no podemos caminar en ese propósito si de alguna u otra manera no hemos tenido una renovación de nuestra mente, no hemos entendido la advertencia que tú nos haces a diario, Señor, y más aún si no tenemos el compromiso de buscarte a través de tu palabra, para que nuestra mente sea nutrida de tu palabra, Señor, y no ande en tinieblas, Señor, y nuestra mente no caiga en vanidad, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a seguir adelante cada día, Señor, para que podamos conocer cuál es tu voluntad. Eso es lo que tú quieres, Señor, que conozcamos tu voluntad, pero necesitamos transformar áreas de nuestra vida, Señor. Y una de ellas es la mente, Señor, el entendimiento, renovarlo diariamente. Y eso solo será el resultado de una vida consagrada a ti, de una vida sumergida en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice cada vida, bendice cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, toma el control de cada uno, Señor, o de todos aquellos que están teniendo situaciones de pensamiento, Señor, por decisiones, por X cosas, Señor. Toma el control, Padre, en el nombre de Jesús, y renueva, Señor, nuestro pensamiento. Bendito es tu nombre, Señor. Amén y amén. Números capítulo 6, verso 22 al 27. Quiero regalarle esta bendición. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos ustedes, y que esta semana que inicia sea de bendición en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios, y que usted pueda, hermano, cada día seguir con la sensibilidad en su corazón de que debe renovar su mente, de que usted debe sumergirse en la palabra de Dios para renovar su mente. En el nombre de Jesús. Les amamos, amados hermanos, y les saludamos, su familia pastoral, familia en Cristo. Que Dios les bendiga.